En los días antiguos, mucho antes de que las ciudades se llenaran de ruido y las generaciones olvidaran el nombre del Altísimo, hubo un hombre que caminó con Dios. Su nombre era Enoc, descendiente de Set, el hijo que Adán tuvo después de Abel. Enoc nació en un tiempo en que la maldad comenzaba a extenderse por la tierra como una sombra espesa. Los hombres vivían mucho, pero no siempre usaban sus días para buscar la justicia. La violencia crecía, los ídolos se levantaban, y el recuerdo del Creador se desvanecía entre las generaciones. En medio de esa oscuridad, Enoc se destacó como una luz. No era poderoso en armas, ni gobernante de pueblos, pero su grandeza estaba en su andar. No caminaba solo, cada paso lo daba junto a Dios. Su vida era una conversación continua con el Creador, y su corazón latía al compás de la voluntad divina. Mientras otros se afanaban por riquezas y placeres, Enoc buscaba el rostro del Señor. Un día, mientras oraba en silencio, Enoc recibió una visión. Fue arrebatado en espíritu y llevado a contemplar cosas que el ojo humano no había visto. Ante él se desplegó el trono de Dios, rodeado de resplandor y voces de poder. Y el Altísimo le mostró el fin que vendría sobre los impíos. Enoc vio una multitud incontable de santos y ángeles, y escuchó la sentencia: el Señor vendría con decenas de millares de sus siervos para ejecutar juicio sobre toda carne. Esa revelación quedó grabada en el corazón de Enoc. No podía callarla. El mensaje de Enoc no era solo de juicio, sino también de esperanza para quienes se volvieran al Señor. Él hablaba de la misericordia de Dios, de su disposición a perdonar al que se arrepiente y se humilla. Les recordaba a sus oyentes que el Creador no había hecho al hombre para la destrucción, sino para la vida eterna en comunión con Él. Sin embargo, advertía con voz firme: la justicia de Dios no podía ser burlada. Enoc observaba cómo la corrupción de la humanidad se profundizaba. Los poderosos oprimían a los débiles, y la sangre inocente clamaba desde la tierra. Los hombres levantaban altares a dioses falsos, sacrificando incluso a sus hijos, y se entregaban a prácticas que pervertían el orden establecido por el Altísimo. El pecado se celebraba como virtud, y la verdad era despreciada. En medio de ese caos, Enoc encontraba refugio en la presencia de Dios. Muchas veces se retiraba solo a las montañas o a campos silenciosos, donde el viento susurraba entre los árboles y el cielo se abría como un lienzo infinito. Allí oraba, allí escuchaba, y allí recibía nuevas visiones y palabras para su pueblo. Una noche, mientras el mundo dormía, Enoc vio en sueños un diluvio que cubriría toda la tierra. Aguas desbordadas arrasaban ciudades, y solo un pequeño grupo era salvado en un arca. No entendió todos los detalles, pero comprendió que la maldad no quedaría sin respuesta. Ese sueño ardió en su corazón, y aunque no todos lo comprendían, comenzó a hablar de un gran juicio que vendría como un torrente imparable. A medida que pasaban los años, su comunión con Dios se hacía más profunda. Con el paso del tiempo, la fama de Enoc se extendió más allá de su aldea. Algunos lo buscaban para escuchar sus palabras, esperando consuelo o dirección. Otros lo seguían solo por curiosidad, intrigados por aquel hombre que afirmaba hablar con el Dios invisible. Pero Enoc no buscaba multitudes ni honores, su único deseo era obedecer la voz del Altísimo. En una de sus visiones más impactantes, Enoc vio el futuro distante, mucho más allá de su propia generación. Contempló un mundo donde la maldad alcanzaría su punto más alto, y el cielo se abriría para dar paso al Rey de Reyes. Vio a miles de ángeles acompañándolo, y escuchó un clamor que estremecía la creación: el Señor viene con sus santos para hacer juicio sobre todos. No era un mensaje para atemorizar por simple miedo, sino para despertar a los dormidos, para que comprendieran que sus vidas no eran invisibles ante el Creador. Enoc también profetizó sobre la victoria final de Dios, cuando todo lo injusto sería destruido y su reino de paz sería establecido para siempre. Habló de un día en que no habría más llanto ni muerte, cuando el hombre volvería a caminar con Dios como en los tiempos del Edén.
Sus palabras sembraban en algunos un anhelo profundo, aunque en otros despertaban odio. Los líderes corruptos de su tiempo comenzaron a mirarlo con desconfianza. Su mensaje de pureza y arrepentimiento era incómodo para quienes amaban la injusticia. Hubo quienes intentaron desacreditarlo, diciendo que sus visiones eran delirios. Pero Enoc no respondía con ira, simplemente volvía a los lugares solitarios donde escuchaba la voz de Dios. Su familia también percibía que algo extraordinario lo rodeaba. Su hijo Matusalén lo veía partir durante horas y regresar con un rostro sereno, como si hubiera estado en un lugar que las palabras no podían describir. Los años siguieron su curso, y Enoc continuó caminando fielmente con Dios. No se dejaba arrastrar por la prisa ni por las ambiciones humanas. Cada jornada para él era una oportunidad de escuchar y obedecer. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que el hombre podía vivir en intimidad con su Creador, aun en medio de un mundo corrupto. Un día, mientras oraba, el Señor le mostró algo que cambiaría su destino para siempre. En una visión más clara que cualquier otra, vio una puerta abierta en el cielo. De ella salía una luz tan intensa que ni el sol en su máxima fuerza podía compararse. Y desde esa luz, una voz le dijo: Enoc, mi amigo, el tiempo de tu caminar en la tierra se acerca a su fin. Ven, porque deseo que estés conmigo para siempre. Enoc no sintió temor, sino un gozo profundo. Comprendió que su paso por la tierra había cumplido su propósito, anunciar la justicia de Dios, llamar al arrepentimiento y mostrar que la comunión con el Altísimo era posible. Días después, mientras caminaba por un sendero solitario, ocurrió el misterio. La Escritura dice que Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. No hubo tumba, no hubo cuerpo que sepultar. Sencillamente, un día estuvo aquí, y al siguiente, estaba en la presencia del Eterno. Su partida dejó una marca imborrable en quienes lo conocieron. Algunos temblaron, recordando sus advertencias sobre el juicio. Otros se llenaron de esperanza, comprendiendo que Dios no olvida a quienes le son fieles. Su hijo Matusalén guardó sus palabras y las transmitió a las generaciones siguientes, como un tesoro que no podía perderse. El testimonio de Enoc sobrevivió al paso de los siglos, y su profecía aún resuena: el Señor vendrá con sus santos para juzgar y establecer su reino eterno. Con el tiempo, las palabras de Enoc se convirtieron en un eco que atravesó generaciones. Sus advertencias sobre el juicio y su visión del Señor viniendo con millares de santos fueron recordadas por profetas, reyes y hombres de fe. Aún después de que el diluvio cubriera la tierra en los días de Noé, el recuerdo de aquel hombre que no conoció la muerte seguía vivo. Se decía que su caminar con Dios había sido tan perfecto, tan íntimo, que el cielo mismo reclamó su presencia. Algunos afirmaban que Enoc había visto misterios que aún no habían sido revelados, secretos acerca del Mesías venidero y del reino que no tendría fin. Otros creían que su vida era una prueba de que la fe podía trasladar a un hombre más allá del alcance de la corrupción y la muerte. Enoc había entendido algo que muchos de su generación ignoraban, que el verdadero tesoro no estaba en las riquezas acumuladas, ni en los logros humanos, sino en conocer y agradar al Creador. Por eso, su andar no fue en soledad, sino en compañía constante de aquel que sostiene el universo. Su profecía no solo hablaba de destrucción, sino de restauración. Él veía más allá del juicio, veía un tiempo en que la justicia y la paz cubrirían la tierra como las aguas cubren el mar. Veía un reino donde Dios sería todo en todos, y donde los justos vivirían en gozo eterno. Hoy, su historia sigue siendo una llamada viva a volver el corazón a Dios. Su vida nos recuerda que, aunque el mundo esté lleno de tinieblas, es posible caminar con el Creador y vivir en su luz. Enoc no fue un hombre perfecto por sus propias fuerzas, sino un hombre transformado por su comunión con el Altísimo. Y así, su voz sigue hablándonos, a través de los siglos: el Señor viene, prepárense, porque su justicia y su misericordia serán reveladas. ¿Te gustó el vídeo? Sígueme para más contenido como este.